¿Se entiende? ¿Cómo está tu vida y mi vida tocante a la presencia experimental de Dios? ¿Qué relación guardamos con el Espíritu Santo? ¿Y qué sentido tenemos de la presencia de Dios en nuestra vida? A mí me gustaría que toda la iglesia, empezando por mí, estuviésemos conscientes de la presencia de Dios. Si no estamos conscientes de la presencia de Dios, vamos a tener muchas derrotas. Muchas en nuestra vida cristiana. Debemos de estar conscientes de la presencia del Señor. Y para eso hay que vivir cercano a la presencia de Dios. Voy a leer 2 versos. Segunda de Crónicas 5. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas, tomaron el arca y llevaron el arca. Versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Qué bonito. Los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube. La nube era la manifestación de la presencia de Dios. Es decir, Dios, por medio de esa nube, manifestaba: yo estoy aquí. Esa nube es la que persiguió a Jesús. En el monte de la transfiguración la Biblia dice que apareció una nube, ¿os acordáis? Y de allí el Señor habló y dijo: este es mi hijo y estos son mis siervos, Moisés y Elías. La nube, no sé si alguna vez la has visto. Yo sí he visto esa nube, alguna vez. No muchas veces, pero alguna vez la he visto. Cómo se manifiesta, cómo aparece la nube de la gloria del Señor. Y cuando está, de verdad, hay un ambiente celestial. Cuando inauguremos la radio que se llama Séquina, que esa nube también se llama Séquina. Yo no sé si los jóvenes la vieron, yo la vi. Cuando inauguremos la radio hicimos una oración de jóvenes, ¿os acordáis? Habíamos como, 30 metidos ahí. Empezamos a orar, a cantar. Yo vi esa nube. Con mis ojos la vi. Encima nuestra, de las cabezas de todos. Claro, además, como se llamaba la inauguración, la radio Séquina, pues encima apareció la nube, que es esta que está en la Biblia, y apareció ahí. Había un hombre de Dios en nuestra denominación, el hermano Basilio, que estaba con el Señor, que cuando él ministraba la palabra de Dios, esa nube aparecía muchas veces también. Bajaba, descendía. Una vez en Alicante, según estaba ministrando él la palabra del Señor, no administró, sí administró, pero empezó así. Me lo contaron allí los hermanos. Subió, cerró los ojos y se tiró 15 minutos así, sin decir una palabra. Y después de 15 minutos, que estaba toda la iglesia llorando, 2 mujeres de color negro atrás se manifestaron. Y después de todo eso y toda la iglesia quebrantada, se acercó al micro para decir: Dios está aquí. Y a mí me gustaría que esa nube se manifestase en nuestros cultos, en nuestra vida y en nuestra casa. Por eso he leído este verso, porque esto que acabo de decir no lo tenía en mente, pero me ha venido lo que vi, y el hermano Basilio, que sé que el Señor manifestaba esa presencia cuando él ministraba la palabra. Los levitas llevaron el arca, y cuando la llevaron, dice la Biblia que ya no pudieron ministrar. Qué alegría que el Señor no nos dejase ministrar a ninguno. Que ministrase Él todos nuestros cultos. Se acercase Él a las vidas, a los corazones, dando las respuestas que todos necesitamos. Y manifestando su gloriosa presencia. Enciende el aire, por favor, desde aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó para que esa nube se manifestase? Lo que pasó es que la Biblia dice que llevaron el arca al templo.
Ustedes saben que Moisés, siervo de Dios, hizo el tabernáculo, ¿no? Y con el tiempo, no sé quién está tocando unas monedas, es que yo desde aquí me doy cuenta de todo y me pone nervioso. Entonces, no sé quién, pero deja de tocar las monedas. A mí me pone muy nervioso muchas cosas. Por ejemplo, cuando estoy predicando y a lo mejor el Adolfo está... Él no se da cuenta, pero yo estoy intranquilo. Y tiene que haber silencio para escuchar, ¿vale? Bueno, ustedes saben que Moisés hizo el tabernáculo, ¿no? Y pasó el tiempo y David quería hacerle al Señor una casa, quería hacerle un templo. Porque David dijo, ¿cómo es posible que yo habito en palacio y el Señor entre cortinas? Porque el tabernáculo de Moisés eran cortinas que el Señor puso y ahí vivía el Señor. Entonces se lo dijo al profeta Natán, le dijo al profeta Natán, mira Natán, tengo este deseo en mi corazón, he pensado porque me ha venido a mi mente que el Señor vive en tiendas y yo vivo en palacio. ¿Quién soy yo más que el Señor? Natán, al ver el buen sentimiento de él, dice, hombre, pues tu sentimiento es bueno. Haz lo que el Señor te va a bendecir. Hazle la casa al Señor. Cuando Natán se va a dormir por la noche, la voz del Señor viene y le dice, Natán, mira, dile a David que lo que él ha sentido es bueno. Es muy bueno porque quiere hacerme a mí una casa. Pero dile que yo no quiero una casa de sus manos. ¿Y por qué, Señor? Porque él ha derramado mucha sangre. Ha matado mucha gente. Entonces no quiero yo una casa de sus manos. Dile que el sentimiento es bueno y que yo voy a vivir en una casa, pero no hecha por él, hecha por su hijo Salomón. No le dijo en ese momento Salomón, le dijo a través de uno de sus hijos, que luego fue Salomón quien lo hizo. Pues si tú te das cuenta, Salomón es verdad que mató a algunos, pero los que él mató, le dijo su padre David, antes de morir, mata a fulano, mengano y mengano. Porque el reino de Salomón era un reino de paz. Fue un reino de paz. De hecho, poquitas guerras tuvo. Y fue el que más conquistó. No conquistó con la espada, sino con la paz. Su reino se extendió. Y es él el que hizo el tabernáculo. El que hizo la casa al Señor, perdón. Hizo un templo tremendo. Muy grande. Voy a estar poquitos minutos porque quiero que entiendas el concepto, ¿vale? Hizo impresionante, Adolfo, el templo que le hizo al Señor. Se gastó más de 2 millones de euros en el templo. Y lo reformó, todo era nuevo, hermanos, todo nuevo, todo nuevo. Voy a decir la diferencia que había entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Mirad la diferencia. El tabernáculo de Moisés era movible, se podía mover. Por eso el Señor un día les decía aquí, luego levantar las tiendas, ahora aquí, ahora aquí. El templo de Salomón era un templo en Jerusalén, se puso ahí y no se pudo mover. El tabernáculo recorrió el desierto 40 años. El templo de Salomón vivió en Jerusalén todo su tiempo. Tercero, en el templo de Salomón se hacían mucho más sacrificios, porque había muchos más altares. Cuarto, el templo estaba mejor adornado. Uno era de tiendas y el otro era de paredes llenas de oro. 5, en el templo había más sirvientes y levitas, trabajando más gente porque era mucho más grande. Sexto, en el templo había músicos y cantores. El tabernáculo era todo silencio. Pero en el templo, que eso lo preparó David, ¿vale? Porque como él era un cantante para Dios, un adorador, preparó 4.000 levitas y 238 músicos que cantasen las 24 horas, se turnaban. Imagínate, Isaías 6 dice que los ángeles le dicen al Señor de día y de noche, santo, santo, santo. Pues David preparó 4.000 levitas y 238 músicos, las 24 horas cantando y adorando a Dios. Que ahí estaban los salmistas. Sexto, el tabernáculo tenía una sola entrada, el templo tenía 6 entradas. Impresionante. 8, en el tabernáculo había un solo candelero. ¿Os acordáis cuando entras al lugar santísimo? A la izquierda había un candelero que era la única luz que había. Vale, pues solamente había una. ¿Sabes cuántos candelabros o candeleros puso Salomón? 10. O sea, todo era nuevo y más grande. Había mucho más dinero.
10. En el atrio del tabernáculo había una fuente de bronce para lavarse las manos y los pies los sacerdotes. Pues en el altar había un mar de bronce, un mar. Y sus bases eran 12 bueyes, más 10 fuentes de bronce más. Mira el cambio del tabernáculo al templo. 11. El atrio del tabernáculo medía, el atrio, 50 metros de largo por 25 metros de ancho. El del templo era 100 metros de largo y 40 metros de ancho. Era el doble. Las paredes fueron recubiertas de oro, de lino fino y piedras engastadas en las paredes. Se estima que se gastaron más de 2 millones de euros. Los querubines en el tabernáculo de Moisés se miraban así. Estaban así, uno así y el otro mirando así. Salomón los hizo así. Es decir, había más sacrificios, más adornos, más oro, más piedras preciosas, más esplendoroso. Había nuevos querubines, más mesas, nueva mesa de la proposición, más altares, más levitas, más cantores, más bonito, más grande, más servicio, más de todo. Pero después de hacer el tabernáculo, después de hacer Salomón el palacio para el Señor y la casa a Dios, ya estaba todo preparado, ¿eh? Todo. No tuvo que traer nada del viejo tabernáculo al nuevo templo, nada. Porque mesas, ¿para qué quiero la mesa vieja de Moisés si tengo aquí una nueva y he hecho 10 más? Los querubines de gloria, ¿y para qué quiero yo los querubines de gloria si he hecho nuevos de oro, mejor oro que el otro y de otra forma? El altar de bronce, ¿para qué quiero el altar de bronce si he hecho 10? El altar de oro del incienso, ¿para qué quiero ese si tengo aquí 10 más? No tuvo que traer nada de Gabaón, donde estaba el tabernáculo, a Jerusalén, el templo nuevo. Solamente una cosa. Eso no podía imitarlo. Pudo imitar las mesas, pudo imitar los ángeles, pudo imitar los candelabros, pudo imitar los altares, pudo hacer reforma y lo pudo hacer más grande, pero hay algo que no podía hacer. El viejo arca. Estaba llena de arena del desierto, pero eso no podía hacerlo nuevo. Eso tenía que traerlo de Gabaón, tenía que traer el viejo. Porque el arca de Dios significa la presencia de Dios. Pudo hacer todo nuevo, pero el viejo arca lo tuvo que traer porque eso no podía imitarlo. Y es que, ¿sabes qué? Podemos imitar muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchos altares, muchas actividades, muchos cultos, podemos inventarnos 1001, pero si el viejo arca de la presencia de Dios no está, no vamos a conseguir nada, no vamos a conseguir nada. Estaban los sacerdotes, estaba el altar, estaban los nuevos querubines, la nueva mesa, pero hasta que no trajeron el viejo arca de Gabaón y lo llevaron a Jerusalén, la nube de Dios no apareció, porque podemos imitar muchas cosas, podemos imitar un buen culto de verdad, traigo a buenos cantantes y a buenos predicadores y vosotros y ustedes y yo digo, hemos tenido el culto del año, pero ¿qué va? Si lo que ha habido es ruido, puede ser que sea un culto tremendo, pero que yo lo puedo imitar, créanselo, traigo al mejor cantante y al mejor predicador y tenemos un culto de gloria, puedo traer el mejor coro que hay hoy en la historia, pero si no está el arca, si no está Dios ministrando, si no es Él quien ministra su casa, no hay absolutamente nada. Y para eso no hay cosas nuevas. Sí, mira, Salomón, ¿qué quieres hacer? Quiero nuevos querubines. Toma, nuevos querubines. ¿Qué quieres? ¿Nuevas mesas? 10 mesas. ¿Qué quieres? ¿Altares? 10 altares. Y ya está todo puesto, ya está todo hecho. ¿Y qué pasa? Pues nada, lo único que hay son piedras preciosas, piedras engastadas, oro, lino fino,
trono, hay querubines, hay altares, pero ¿y la nube? ¿Dónde está la nube? Dice, la nube no aparece. Ya está, ya la nube no aparece porque aunque todo es nuevo, hay algo que no puede ser nuevo y es la vieja presencia. La presencia que estuvo en el Edén, la presencia que estuvo con Moisés, la presencia que estuvo en el desierto. Es la presencia, eso no se puede imitar, está o no está. Podemos hacer ruido, pero si no hay presencia no hay transformación. Podemos hacer nuevas administraciones, pero si no hay presencia no hay transformación. Y dijo Salomón, ya está, he imitado todo, pero hay algo que Dios no me permite, sin eso Él no se manifiesta. Traer el viejo arca, el que hizo Moisés, que es pequeño, no va a ser nuevo, lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer con más gloria, pero ¿qué adelanto si Dios no está ahí? Traer el viejo arca, y dice la Biblia, y cuando los levitas trajeron el arca, la nube de la gloria de Jehová apareció en su casa, y los sacerdotes no pudieron ministrar a causa de la nube de Dios. Y yo digo a la iglesia, mira, podemos hacer todo nuevo, pero no perdamos nuestros principios, no perdamos lo que nos enseñaron, y es que la gloria de Dios no se busca con administraciones, ni se busca con métodos, se busca de rodillas, abriendo nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestro pecado y viviendo en santidad delante de Él. Es ahí cuando la nube aparece. Hemos hecho todo nuevo. Yo la veo más bonita ahora, ¿eh? Como ha salido de mí, esto así, yo lo veo más bonito. Pero si no está Dios aquí, yo no quiero estar. No quiero estar. Yo quiero que el Señor esté. Que manifieste el Señor su presencia. Pero que eso puede también ser en tu casa. Podemos hacer de nuestra casa un templo donde la nube de Dios se manifieste. En nuestro ministerio. Hay ministerios que dicen, necesito algo nuevo. Que no necesitas algo nuevo, que necesitas algo viejo que has perdido. Que eso te renueva tus fuerzas. Es la presencia de Dios, es lo que necesitamos. La presencia de Dios manifestada. La nube de Dios que desciende a tu casa. Que se puede experimentar la presencia de Dios. Porque si no está la presencia de Dios no hay nada. Su presencia es el sello. Cuando Él manifiesta su presencia es el sello. ¿Sabes qué significa la presencia de Dios? Significa, yo estoy aquí. Tú dices, sí, pastor, pero Dios está en todos los sitios. Sí, pero como siempre decimos, no se manifiesta en todos. Necesitamos la presencia. Las nuevas administraciones son buenas. Los nuevos conceptos son buenos. Todo es bueno. Todo vale. Pero el viejo arca tiene que estar. Si no está el viejo arca, no tenemos nada. Necesitamos el arca de Dios. La presencia del Señor de toda la tierra. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Se está manifestando la nube en tu casa? ¿En tu casa? ¿En tu vida? ¿Tú sientes la nube de Dios que te acompaña? Escucha, que podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacer que la nube venga con nosotros. Porque es tan bueno el Señor, que cuando una persona vive en su presencia, siente la nube. Es que la siente, que le acompaña. Mirad, lo peor que nos puede pasar en nuestra vida cristiana es perder la presencia de Dios. Es lo peor que nos puede pasar. Mirad, uno no conserva su vida espiritual leyendo. Porque conozco gente que lee mucho y vive muy mal. Es orando. Es que yo tengo autoridad para hablar esto, porque me he criado en el Evangelio y he visto mucho. O sea, esto no me lo saco yo de la manga, es que esto yo lo sé. Hay gente que lee mucho y vive muy mal. Es buscando a Dios. Yo no he visto una persona que busque a Dios y se tuerza. No lo he visto. Quien busca a Dios permanece. Quien busca la presencia de Dios, que se manifiesta en tu vida. Puede ser más ignorante o menos ignorante, pero permanece. Es que sin la presencia de Dios no tenemos nada.
Puede ser que tu vida esté cansada, pero te pido por favor, y a mí también me lo digo, permanezcamos despiertos. Porque la Biblia dice de Pedro, Juan y Jacobo que estaban cansados. Dice, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. ¿Y qué es lo que vieron? La nube, la séquina de Dios. Y Dios hablando, este es mi Hijo. En la presencia de Dios vemos la gloria y la belleza de Jesús. Vemos el rostro de Dios y podemos oír su voz solamente en su presencia. Por eso yo te animo hoy, Iglesia de Aranjuez, empezando por mí y terminando por el que ustedes quieran. Vamos a empezar el viejo arca que lo tenemos un poquito descuidado. Vamos a empezar a buscar la presencia de Dios. Porque podemos tener adornos, pero si no tenemos la presencia de Dios, no hay fuerza ni ilusión para seguir adelante. Y ahora tú dices, pastor, ¿cómo puedo tener yo este arca, esta presencia? Número 1, viviendo consciente de ella. Cuando tú vives consciente de la presencia de Dios, la he perdido, está conmigo, se está manifestando. Digo la presencia, no al Señor, se hace la diferencia, ¿me entienden, verdad? Al Señor no lo vas a perder. Digo su presencia activa, ese se siente. Yo sé que para este lenguaje, para otros cristianos, es que estoy hablando en lengua sin interpretación. Pero para los que buscan al Señor es un lenguaje normal lo que estoy hablando, porque experimentan al Señor. Yo sé que para muchos esto es hablar en chino, siendo ellos españoles y de Galicia. Mirad, hay un episodio en la Biblia. Tú sabes que en la Biblia hay muchos episodios tristes, pero hay uno que es tremendo. Primera de Samuel 5, de verdad que no estoy más. Dice la Biblia que sacan el arca a la guerra, la sacan a la guerra, creyendo que Dios le va a guardar, y el Señor no lo guardó, porque el arca no estaba hecha para la guerra, estaba hecha para buscar al Señor. La sacan a la guerra, ¿y sabes qué hace el enemigo? Le roba el arca. Mira, el tabernáculo o el templo era así: atrio, lavacro, donde se lavan las manos, altar, donde se sacrifica la víctima, lugar santo, el candelabro, los panes y el altar de incienso, adoración. Una cortina que golpeaba el altar, lo rozaba. Se abría la cortina, lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Los querubines y el arca, nada más. Pero ese era el lugar santísimo, donde Dios hablaba y se manifestaba. Bueno, le roban el arca. ¿Qué hay en el tabernáculo? El altar, el lavacro, en el lugar santo la mesa, el candelabro, el altar de oro. Pero entras al lugar santísimo ¿y qué hay? No está el arca. ¿Y dónde está el arca? ¿Dónde está? ¿Sabes quién la tiene? Los enemigos. Episodio más triste que este en la Biblia no lo encuentro. Comparado a cuando a José le vendieron y alguno más. No está en el lugar santísimo el arca. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Israel no va a buscarlo. No pelean por el arca. Pero si era para que salieran corriendo niños grandes y pequeños a por los filisteos y coger el arca, pues no hacen nada. Se quedan en sus casas, tranquilo. Habían perdido la presencia de Dios, pero ellos seguían con sus vidas. ¿No crees que estamos en un momento así en el pueblo? Que no hay manifestación de la nube de Dios por ningún lado y estamos en nuestros quehaceres. Y decimos, hay victoria, no hay victoria. Hay cultos de gloria, hay ruido de gloria, no hay cultos de gloria. Pero ¿dónde está la nube, la transformación? Donde la gente entra en pecado y dice, Señor, ¿qué me pasa? Perdóname. Donde entra el enfermo, o se va consolado, o fortalecido, o sanado, alguna de las tres cosas, pero no, se va en depresión. Donde entra el hombre que está triste y la mujer y recibe consuelo de Dios y alegría, porque está la presencia de Dios manifestada. Donde entra alguien con pecados ocultos que nadie lo sabe y se avergüenza y dice, perdóname, tu presencia está aquí. Así estaba el pueblo, todo el mundo a sus quehaceres. Pero es que resulta que el lugar santísimo estaba vacío. No estaba el arca de gloria. ¿Sabes quién fue a buscar el arca? El Señor mismo. Se metió en el arca. Dice la Biblia que ellos tomaron el arca y ¿sabe dónde la pusieron? En el templo de su Dios, como trofeo de victoria.
Porque el arca tipificaba al Dios de Israel. Ellos creían eso, que eso era el Dios de Israel, no era el Dios de Israel. Tipificaba la presencia y ellos decían, hemos vencido al Dios de Israel. Y lo meten en el templo delante de su dios Dagón, que era como un pez, el dios Dagón. Al otro día se levantan los sacerdotes, abren para mostrar el trofeo al pueblo. Dice la Biblia que el dios Dagón estaba inclinado delante del arca. Ellos de la vergüenza vuelven a coger su dios, lo ponen encima. Dice, venid filisteos, mirad, hemos vencido al Dios de Israel, este es el arca. Lo miran todos, ay, qué bien, hemos vencido al Dios de Israel. Al otro día por la mañana vuelven a abrir, ya no pueden ocultarlo más, porque el Señor le ha roto la palma de las manos y la cabeza al Dios Dagón, y los pies. Y está tirado el cuerpo por un lado, la cabeza, los pies y las manos delante del arca. Ya no lo podían ocultar. De hecho, dice la Biblia que los sacerdotes de los filisteos ya no pisan el umbral de la puerta, porque les recuerda que su Dios fue herido por el arca del Señor. Hace el Señor, no quiero ni contar lo que hace el Señor. Se mueren de miedo los filisteos. Y dice la Biblia que dicen, ¿qué hacemos? Dice, devolved el arca. Y lo devolvieron en un carro nuevo, con aquellas vacas que nunca habían llevado yugo, ¿os acordáis? Iban camino de Bet-Semen, y dice la Biblia que no se torcían ni a derecha ni a izquierda. Iban andando y clamando, llevando el arca de Dios. ¿Y qué pasó? Que dice la Biblia que cuando fueron en Israel, abrieron y miraron el arca, y dice la Biblia que murió mucha gente. Yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo los filisteos lo miran y no pasa nada? Y los israelitas lo miran y mueren. Sí, porque ellos saben, estos no lo saben lo que significa el arca, pero los israelitas sí lo saben. Ellos saben que no pueden hacer eso. El arca es temible. Y dice la Biblia que cuando lo vieron venir, dice que estaban sembrando y arando. Es decir, a sus quehaceres. No había arca, no había presencia, pero ellos vivían como querían. Y yo pensando, digo, pero vamos a ver, ¿por qué el enemigo les robó el arca? ¿Ustedes saben por qué les robó el arca? ¿Por qué les robó el arca? Ustedes saben que Israel hacía muchas fiestas para el Señor. Tenían 7 fiestas. 7 fiestas. 7. Pero atención a esto, que hay un principio tremendo. Hacían la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben lo que hacían? Cogían las ramas de los árboles, aunque ya vivían en casas, que hasta el día de hoy lo hacen. Te puedes meter en YouTube y pon fiesta de los tabernáculos, y vas a ver a los judíos en Jerusalén que se hacen una especie de chabola con ramas de los árboles y se meten 7 días a vivir ahí. Hasta el día de hoy lo hacen, y algunos tienen palacios porque son archimillonarios, pero ese día no viven en el palacio, viven en la calle. Se hacen una pequeña chabola y se meten ahí. Claro, los tabernáculos era que cada X tiempo cogían las ramas de los árboles, hacían una pequeña chabola, se metían a vivir ahí. ¿Por qué? Mira qué inteligente el Señor. Dijo el Señor, porque los niños van a preguntar, padre, ¿por qué no vamos a la casa a dormir? Entonces, cuando ellos pregunten, la oportunidad de vosotros es contarles lo que yo hice con vosotros. ¿Cuál? El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto. El sol no les hizo nada porque había una nube. El frío no les hizo nada porque el Señor nos guardaba con una columna de fuego. Las vestiduras, los niños iban creciendo y las túnicas crecían con ellos. Entonces les contaréis que os alimenté con pan y con agua. Es decir, la fiesta de los tabernáculos recordaba algo que Dios hizo. ¿Qué es lo que hizo en el pasado? Bendijo a su pueblo, guardó a su pueblo y liberó a su pueblo. Pero los filisteos no rompen las ramas de los árboles y se llevan las ramas de los árboles. Dice el enemigo, recordad lo que Dios hizo. Pero había otra fiesta, la fiesta de las trompetas. Tutú, tutú, tocaban las trompetas. ¿Qué recordaban? Que Dios le dio la ley. Y yo digo a los enemigos, pues quitarles las trompetas y así no hacen esa fiesta. Y dice el enemigo, da igual, mientras no cumplan la ley, da igual que recuerden el día que Dios le dio la palabra. Que vivan del recuerdo. Y ahora digo, entonces ¿por qué les quitas el arca, enemigo? Y dice, muy fácil, Pedro, porque todas las fiestas recuerdan el pasado. La fiesta de la Pascua con los corderos recuerda cuando Dios liberó a los primogénitos de Egipto y mató a los primogénitos de Egipto y liberó a los primogénitos de Israel. Recuerdan el pasado. ¿Y por qué le quitas el arca? Y dice, fácil, Pedro, porque el arca es el mueble con el único que celebran una fiesta que no tiene que ver con el pasado.
Tiene que ver con el presente y con el futuro. ¿Y cuál es esa fiesta? El Yom Kippur, el 10 del séptimo mes, cuando el sumo sacerdote entra con sangre al lugar santísimo, atado sus pies a una cuerda por si el Señor le mata. Pero si el sacerdote sale, el pueblo está fuera orando, buscando: Señor, danos un año de victoria, danos un año de perdón, danos un año de gloria, danos un año de prosperidad. Si el sacerdote sale, el pueblo grita de alegría porque hay futuro para ellos. Pero ¿dónde se echa la sangre? En el arca. Si no hay arca, no hay sangre donde se pueda echar, porque no hay propiciatorio. Por eso dice el enemigo: que se queden las trompetas y los corderos, y se queden las ramas de los árboles, que recuerden las fiestas del pasado. Pero si les quito el arca, les quito el presente, les quito el futuro de gloria, porque no hay futuro para una iglesia que no tiene la presencia de Dios. No hay presente para un ministerio que ha perdido la presencia de Dios. Podemos recordar el año que empezó Aranjuez, Filadelfia, los siervos, las trompetas, la palabra, lo que Dios hizo, la nube del pasado. Pero si no hay nube en el presente, estamos expuestos a tener un futuro caótico. La vida cristiana se viene abajo cuando no hay presencia de Dios. Pero yo digo, los corderos son buenos, recordar las trompetas son buenos, pero no perdamos el arca, la presencia de Dios, porque mientras haya presencia, hay presente de gloria, hay futuro de gloria. Que venga la nube de Dios a su casa de nuevo. Aleluya. Dios, gloria a tu nombre, Padre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Que venga la nube de Dios al pueblo de Dios, la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro ministerio, en nuestros cultos. Que esté la presencia de Dios manifestada. Necesitamos al Dios de la casa, necesitamos al Dios de la casa. Y le decimos al Dios de la casa: ven, Padre, ven. Necesitamos tu presencia de verdad. Es bonito los altares, son bonitas las trompetas, qué bonito los corderos, pero quiero el arca, quiero la presencia de Dios. Manifiéstate en mi vida y ministerio, manifiéstate en mi hogar. Quiero vivir consciente de tu presencia, Padre. Gloria a Dios. Entonces, número 1, necesitamos la presencia de Dios. Número 2, debemos estar conscientes de ella. Número 3, no conviertas lo santo en común. No conviertas lo santo en común. ¿Sabes lo que hizo Saúl? Dejó el arca en la casa de Obed-edom. Allí la dejó. ¿Por cuántos años? Por 20. Había un hijo suyo que se llamaba Uza. Salía al patio de su casa y veía el arca. No la podía tocar, pero la veía. Un día, 2 días, 1 año, 2, 3, 5, 10, 20 años viendo el arca. Era gloriosa, no la podía ver nadie, él tenía el privilegio. Y David dijo: ¿para qué va a estar en Obed-edom el arca? Traerlo para Jerusalén. Cogen el arca. ¿Con qué gloria y alegría la traen? En bueyes nuevos. Cada 6 pasos un sacrificio. Imagínate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un sacrificio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, otro sacrificio. Impresionante. Pero como la trajeron en los bueyes y el Señor había dicho sobre los hombros, los bueyes tropiezan. ¿Y sabes qué hace todo el pueblo cuando va a caer el arca? Se echan para atrás. Excepto uno. ¿Quién es ese? Uza. Uza la toca. Dice la Biblia: la ira de Jehová se encendió y murió allí. Digo, pero vamos a ver, Uza, ¿por qué la tocas? ¿Es que tú eres más santo que el pueblo? Si nadie la toca, ¿por qué la tocas tú? El problema es que él había tenido 20 años en casa. Se había acostumbrado a ella. Ya la tenía por algo normal. No conviertas en normal lo extraordinario.
Es extraordinario tener la presencia de Dios. Sé que llevamos muchos años, pero es extraordinario tener la presencia de Dios. No lo conviertas en común. Es extraordinario que el Dios tres veces santo habite en nuestra casa, con nuestras debilidades, con nuestras caídas, con nuestros errores. Pero el arca está en nuestra casa. No lo conviertas en normal. Es extraordinario. Oh, Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque cuando conviertes lo extraordinario en normal y lo santo en común, entra la muerte. Entra la muerte espiritual. Mira, Uza tocó el arca y murió. Los hijos del sumo sacerdote Aarón, dice la Biblia, que ofrecieron fuego extraño. Y tú te puedes preguntar, ¿y qué fuego es ese, pastor? Si fuego es fuego, lo hagas como lo hagas. Se puede hacer con piedras, con cerilla, con un mechero, pero fuego es fuego. Entonces, ¿qué fuego extraño? Escucha, el tabernáculo, cuando el Moisés lo hizo, el tabernáculo, el altar del holocausto, tenía fuego. ¿Pero quién lo encendió? El Señor envió fuego al tabernáculo y se encendió. ¿De dónde venía ese fuego? Del cielo. ¿Y qué hicieron los hijos de Aarón? Encendieron fuego porque ellos quisieron y lo llevaron al altar del incienso. Y el Señor dijo que para adorarle a Él tenías que ofrecer el incienso en fuego, pero el fuego cogido del altar. Porque tu adoración es imperfecta, mi fuego es perfecto y yo la santifico. Era un fuego de limpieza, de purificación. Pero ellos, ¿qué hicieron? Cogieron fuego y fueron al altar. ¿Y con qué los mató el Señor? Con fuego. Se enteró Aarón, él tenía 4 hijos, se le murieron 2. Se enteró, tus hijos han muerto. Entonces Moisés se le quedó mirando y le dijo, Aarón, ¿tú sabes? Y dice la Biblia, dice el libro de Dios, y Aarón cayó. Porque ya el Señor lo había dicho. ¿Cuál fue el pecado aquí? ¿Quieren saberlo? Cogieron algo común y quisieron hacerlo santo. Cogieron algo común y quisieron hacerlo santo. Y el Señor lo recibió. Pero ahora vente conmigo a Daniel. Daniel no está. Sí, está, pero es anciano. Hay un rey llamado Belsasar. No es israelita, no es judío, es pagano de Babilonia. Está bebido. Y bebido dice, traer los vasos del tabernáculo. Esos vasos no eran comunes, eran santos. Porque el Señor los había santificado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que tomaron los vasos y echaron vino y empezaron a beber. La mano en la pared esa misma noche. Mené, mené, tekelu parsin. El rey se queda pálido, tiembla las piernas, llaman a los sabios, nadie puede interpretarlo. ¿Quién viene? Daniel, el hombre que está con el arca, que vive en la presencia. Es viejo, pero tiene el arca de Dios. Viene, y cuando viene se queda mirando a la pared intercalada y dice, es muy fácil. El mensaje dice, ha sido pesado y hallado falso. Tu reino es dado a los medos y los persas. Esta noche mismo morirás. Date cuenta. Los hijos de Aarón tomaron lo común para hacerlo santo y murieron. El rey Belsasar tomó lo santo para hacerlo común y murieron también. ¿Por qué? Porque los hijos de Aarón entraron al tabernáculo bebidos. Y el rey Belsasar bebido también. Y el que estaba bebido quería hacer lo santo común o lo común santo. Por eso dijo el Señor, mi pueblo debe hacer diferencia entre lo santo y común. Ahora escucha esto, lo común no es malo. Para nosotros lo común suena malo, pero no es malo. No, porque el fuego que ellos ofrecieron ¿era malo? No, era bueno para lo que estaba hecho, para hacer la comida o para calentarte, no para adorar a Dios. El monte Sinaí, al lado hay otros montes. ¿Son malos esos montes? No, son comunes. ¿Por qué el Sinaí es santo? ¿Tiene propiedades que no tienen los otros? No.
es santo simplemente porque Dios lo escogió para él. ¿Los vasos del tabernáculo son diferentes a los otros vasos de los israelitas? No, igual. ¿Por qué entonces eran santos? Pues porque esto Dios le dijo, de aquí bebéis vosotros y de aquí bebo yo. Y como yo lo escojo, son santos. Santo significa lo que Dios escoge para sí. Te ha escogido el Señor para ser parte de su pueblo. Te ha escogido el Señor para que pertenezcas a su iglesia. Te ha escogido el Señor para que alabes su santo nombre. Te ha salvado el Señor para que vivas una eternidad con Él. Pues no conviertas lo normal, lo extraordinario en normal. Tener la presencia de Dios es extraordinario. No lo hagas común. Vívelo día a día como que fuera algo que nunca has vivido. A pesar de haber estado en la presencia 40 años, ilusiónate con decir: tengo la mejor compañía, tengo al mejor padre, tengo al mejor amigo, como que nunca lo hubieses tenido y hoy es el primer día que lo tienes. Ilusiónate con el arca, ilusiónate con su presencia, porque sin Él no hay futuro, no hay gloria para nosotros. Entonces, número 1, necesitamos la presencia. Número 2, tenemos que estar conscientes de ella. Número 3, no la podemos menospreciar como que fuese algo común. Es extraordinario. Extraordinario que Dios esté con nosotros en nuestra casa. Es que Dios está en tu casa, Juan. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Jesús de Nazaret, el hombre perfecto, está ahí sentado contigo y caminando por el comedor de la casa. Es extraordinario. Solo piénsalo un poco. Es extraordinario. Está en tu casa. El hombre perfecto. El hombre perfecto para Dios. Y el Dios perfecto para el hombre. Está en tu casa. Es extraordinario. Gracias. Y con esto termino. Esta Biblia es muy pequeñita. Josué capítulo 3 y verso 6. Josué 3, 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta donde el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, que los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas cuando es tiempo de las aguas, de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que desaparecieron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán,
hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Estos 4 principios. Necesitamos la presencia. Número 2, no conviertas lo santo en común. Número 3, estate consciente de la presencia de Dios. Y número 4, deja que el arca vaya delante de ti. Pon al Señor delante de ti en todo lo que hagas. Y ya te digo yo que no hay Jordán que se cerrará delante de ti, porque la presencia de Jehová irá delante de ti, guiando a su pueblo hasta el lugar de la morada de Dios. Necesitamos a Dios que vaya delante, y hoy lo decimos: Señor, nosotros detrás y tú delante. Tu pueblo te sigue como ovejas del buen pastor hasta donde tú quieras. No hay Jordán que nos detenga, porque el arca de Dios está con nosotros. Apláudele a tu Dios. Adórale, exáltale. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia. Díselo, díselo al Rey. La quiero. Oh, Padre, la quiero. Necesitamos tu presencia. Un encuentro sobrenatural. En tu presencia deseo, como río de agua en el desierto, desea mi espíritu. Danos tu presencia. Necesitamos tu presencia, Padre. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy. Gracias, Jesús. La quiero hoy. Mirad, hermanos, el verdadero arca de Dios, ¿sabes quién es? Jesús. Él es el arca de Dios y está con nosotros. Juan 1:14 dice: se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es tabernaculeo, haciendo referencia al tabernáculo, porque dentro de él estaba el arca de Dios. Él es el arca de Dios y Él está con Aranjuez. Él está en nuestra casa. Tenemos el arca con nosotros. Presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. ¿Te ha hecho bien este mensaje de Dios? Para volver a buscar la presencia de Dios. La presencia olvidada, descuidada, no valorada, convirtiéndola en común. Pero es hora de volver por nuestras jornadas. Es extraordinario que el Señor esté con nosotros. Valórala, ámala, ama a Jesús, el arca de Dios. Él está con nosotros. ¿Tú amas al Señor? ¿Le amas?